Bienvenidos amigos y amigas una vez más a YouTube, Mensajes Breves, Marcos Andino. Esta es la edición número 255. Y bueno, vamos a tratar un tema muy interesante. Para eso vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 18. Repito, Mateo 1, 18, dice lo siguiente: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Uno de los versos más profundos del Nuevo Testamento y también de la Antigüedad. También de profetas como Isaías, por ejemplo. Resulta ser que el 15 de agosto, hace unos días nomás, se conmemoró, a ver, lo tengo por escrito porque más o menos una vez por año tenemos que dar este tema en algún lado. Se conmemoró la 15 del 8, repito, Asunción de la Virgen María. Resulta ser que en 1950, un año antes de que yo naciera, viene a descubrir la pólvora. Por favor, estamos hablando del siglo XX. ¿Qué dice el Papa Pío XII en el 1950? María fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Eso es una resurrección, literalmente. Artículo de fe que debe creerse so pena de eterna condenación. Este fue un decreto del Papa Pío XII en 1950. ¿Por qué surgió esto? ¿Por qué tuvieron que hacer ascender a la Virgen María? Fíjese, porque en 1854, lo tengo acá, un artículo de fe y está todos los decretos por número, por todo. No tenemos tiempo para decirlo nada más, pero en 1854 se había dicho que la Inmaculada Concepción de María era una realidad. El Papa Pío IX en esa oportunidad dijo: fue conservada, y escribió y decretó, fue conservada exenta de toda mancha del pecado original. Obviamente, con todo esto, ¿cómo no va a existir la adoración a la Virgen María? ¿Cómo no vamos a creer que ella es la intercesora entre Dios y los hombres, cuando la Biblia no dice eso en ningún lado, ni en la Biblia católica? Y tengo varias Biblias católicas. Así que pensemos un poquito, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no habla de la Inmaculada Concepción de María. ¿De qué habla acá? Lo que recién leímos, de la concepción virginal en María. ¿Se entiende? En María, no de María. En María. Así que entonces, por eso dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. No tiene nada que ver con la Virgen María. Obvio que fue la madre. Y como bien dice la Escritura, será llamada millones de veces bienaventurada por toda la eternidad, pero por supuesto. Pero tenemos que entender bien nosotros realmente qué es el nacimiento de Jesucristo. O sea, la concepción virginal en María.
la concepción virginal del Señor Jesucristo. Este tema lo vamos a ampliar mucho más. En esta semana lo vamos a subir a www.labibliailustrada.com. Es una página que tenemos con mi hermano de hace muchos años. Mi hermano se llama Aldo Andino. La mitad de ustedes lo conocen, la otra mitad no. Así que pensemos un poquito. Es necesario explicarlo muy bien todo este tema, pero no es para 15 minutos, es para 40 minutos. Así que en estas semanas lo vamos a subir. El que tenga interés me lo pide y se lo muestro. ¿Cuál es? Es la que dice bienvenido. Bien. Entonces, ¿qué dice acá? La Escritura, las Sagradas Escrituras, repito, aún en la Biblia católica dice exactamente igual, por lo menos del año 19, siglo XIX. Yo tengo todas las Biblias evangélicas, todas las Biblias católicas, pero resalto lo de la Biblia católica porque antes era igual que la nuestra, exactamente igual. ¿Qué dice entonces? Que siendo María su madre desposada con José, ¿qué es desposada? Miren, antiguamente acá se le llamaba compromiso. Esto es ley judía, ¿eh? Bueno, hablemos de la ley argentina y como sucede en varios lugares del mundo. O sea, yo me casé en el 1973, pero me comprometí en 1971. ¿Se entiende? 2 años antes. Ahora, ese compromiso no significaba nada. Yo me podía pelear, separar de mi señora, la que fue después mi señora, era mi novia en ese momento, en cualquier momento. No había drama, no había problemas. ¿Por qué? Porque recién en el casamiento, recién en el registro civil, poníamos la firma y entonces pasaba a ser absolutamente legal. Con los judíos no era así. Con los judíos existía el compromiso y luego el casamiento, que es cuando se juntaban, es cuando tenían relaciones, ¿verdad? Pero usted no se podía separar como si tal cosa, pelear como si tal cosa, durante ese periodo. ¿Qué era lo que sucedía? Era tan igual, pero tan igual el trámite que era como si fuera un casamiento para el pueblo de Israel. Así que tenía que iniciar, vamos a decir, trámites de divorcio, para que entendamos bien. Por eso es que cuando María le dice a José, mirá, me parece que estoy un poquito embarazada, un antiguo chiste, ¿no? De una película antigua. Me parece que estoy un poquito embarazada. Resulta ser que José dijo, uy, ¿qué pasó? Y entonces dice acá, Mateo capítulo 1, léanlo después, ¿eh? Es muy interesante, si tiene Biblia, léanlo. Quiso dejarla secretamente, como un caballero, y que realmente la quería y la amaba, quiso dejarla, quiso abandonarla, y no quiso denunciarla. Porque si la hubiera denunciado, aún sin estar casado, peor todavía, la hubieran apedreado. La ley judía era muy estricta, ¿eh? Muy estricta. La ley de Moisés, que era una ley divina. Me voy a mandar un chiste malo. Mire si acá en Argentina existiera este tipo de ley todavía, y no quedarían mujeres más o menos, ¿no? Discúlpenme las mujeres. Hay muchas fieles. La mía también. Me bancó hasta ahora más de 51 años ya. El punto es lo rígido que era en aquella oportunidad. ¿Y qué pasó? Quiso dejarla secretamente, tuvo que Dios mandar un ángel para que le explique a José, por favor,
Y acá viene la parte importante. Lo que María va a tener, no te fue infiel. Te va a esperar hasta el día del casamiento, pero lo que María va a tener dentro de 9 meses ha sido concebida por el Espíritu Santo. Y José lo creyó de todo corazón. Y dice el versículo 25, estoy en San Mateo capítulo 1, y no la conoció, es decir, no tuvo relaciones hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Salvador del pueblo de Israel que no lo quiso aceptar. Nuestro Salvador personal, porque ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora, yo tengo que creer en la concepción virginal en María, no de María, en María, y tengo que creer que el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Pensemos un poquito en todos los milagros que Dios hizo. A veces creemos en los milagros que hizo Dios allá con Moisés para rescatar al pueblo judío, ¿verdad? ¿Y no creemos esto? ¿Cuánta gente hay que hacer chistes con esto? Esto no es para hacer chistes, ¿eh? La concepción del Señor Jesucristo en María Virgen no es para hacer chistes. ¿Usted piensa que aquel Dios que curaba leprosos, paralíticos, enfermos de todo tipo, clase, hasta endemoniados, que hasta resucitaba muertos, ese mismo Dios no pudo hacer esto? Por favor, si yo no creo en esto, en que el Señor Jesucristo no es Padre, no es hijo de José, el Señor Jesucristo es hijo de Dios, porque fue concebido por Dios, porque ahí en el seno virginal de María, el Espíritu Santo, dice acá la Escritura, ¿qué es lo que hizo? Puso la naturaleza divina del Señor Jesús y la naturaleza humana del Señor Jesús. Dos naturalezas en una misma persona. No son mellizos ni gemelos, ¿eh? Es una sola persona con dos naturalezas. Y él tenía que ser santo, tenía que ser divino, tenía que ser Dios. Por eso es que el Espíritu Santo tuvo que hacer ese milagro. Ahora, luego que nació el Señor Jesucristo, obviamente, María y José fueron un matrimonio normal, común, corriente. Tuvieron más hijos, hermanos del Señor Jesús. Santiago, que escribe acá en la Biblia, era hermano menor del Señor Jesús. Judas, antes de Apocalipsis, no Judas Iscariote, en una reunión el sábado me dijeron, Judas, estaba dando ese tema yo, ¿no? Judas Iscariote, le digo, no, Judas era un nombre muy común. Entonces, el otro Judas, el hermano del Señor Jesús, escribió también un libro de la Biblia. Así que es un tema para meditarlo, para pensarlo. Le dejo entonces, si le atrapó el tema, si le gusta el tema, lo vamos a subir a la Biblia Ilustrada, www.labibliailustrada.com.ar. Hay varias, van a aparecer varias. La que dice bienvenidos, esa es la nuestra, la de mi hermano Aldo, y yo colaboro, él hace todo el trabajo, desde hace varios años. El punto es este, por si usted no va a ir a la Biblia Ilustrada, el punto es este, si usted no cree que el Señor Jesucristo fue concebido por Dios mismo, por el Espíritu Santo, en el seno virginal de María, virginal, recalcamos, entonces usted no está creyendo en todo lo que el Señor Jesucristo significa para su vida, para mi vida. Hay 7 doctrinas básicas
que tienen que ver con el Señor Jesucristo para realmente conocer y saber que soy salvo, verdaderamente. Que el Señor nos bendiga. Se nos fue el tiempo. Nos vemos la próxima. Recuerden para todos en general, hermanos y hermanas, obreros y obreras, la semana que viene, Santiago 4, del 20, Efesios 4, desde el 22 hasta el final. Chao.